Yo soy Julio Saucedo y le voy a empezar este curso de física general hablando del tema de vectores. Primero voy a decir cuál es la diferencia entre vectores y escalares, o cantidades vectoriales y cantidades escalares. Cuando hablamos de escalares nos referimos pues a una cantidad que tiene una magnitud o puede no tener magnitud inclusive. Como ejemplo, por ejemplo, el tiempo, la distancia, y así hay muchas cosas parecidas. La masa, por ejemplo, de un objeto. Mientras que los vectores son un poquito más complejos porque no nada más tienen una magnitud, sino que también tienen una dirección. Ejemplos de esto, por ejemplo, el desplazamiento, el vector de desplazamiento, que cuando vamos de un punto a otro tenemos que señalar hay una flechita del punto inicial al punto final, y ese es el vector de desplazamiento. Otro ejemplo es la velocidad. Cuando un objeto le da vuelta, por ejemplo, a un círculo, está, digamos, cambiando constantemente su velocidad, la velocidad tangencial. Vamos a hablar de esto más adelante, pero en este caso ven ustedes que puede ser que la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad sea la misma, pero va a ir cambiando la dirección en la que se mueve. Obviamente, siempre tenemos que pensar, cuando hablamos de velocidad, en qué dirección se está moviendo. La igualdad. ¿Qué quiere decir que dos vectores sean iguales? Para nosotros la igualdad va a ser simplemente que sean paralelos y que tengan la misma magnitud. Este vector y este otro vector, si tienen la misma magnitud, quiere decir que sean del mismo tamaño y que sean paralelos y esta flecha apunte para donde mismo, esos vectores son paralelos. Pudiera suceder que la flecha de este estuviera apuntando hacia abajo. En ese caso lo que diríamos es que son antiparalelos. Pero bueno, estos dos vectores, como son paralelos, decimos que son iguales. Esa es una característica que nos va a permitir desplazar un vector libremente, siempre y cuando respetemos que sigan siendo paralelos y que tengan pues la misma magnitud. Ok, los vectores los vamos a representar, para empezar, porque vamos a ver que hay otra forma de hacerlo, en lo que se conoce como un plano cartesiano. El plano cartesiano pues lleva el nombre por el gran filósofo matemático René Descartes, ¿verdad? Por eso se llama cartesiano, porque pues él usó mucho este concepto, él lo introdujo, vamos a decir. Esto es en el plano. El plano en este caso tiene dos coordenadas, x, y, y podemos poner aquí marcas que nos dicen, por ejemplo, en qué punto se encuentra en la dirección x y en qué punto se encuentra en la dirección y. Aquí esto es como lo que sabemos en geometría analítica, ¿no? Que seguramente ustedes tienen nociones de esto. Por ejemplo, si yo pongo un punto aquí, en este punto, bueno, esto me salió más bien como, este tiene coordenadas 10,11 más o menos, ¿verdad? Este sería la posición ahí. Si por ejemplo tomo esta más o menos aquí, pongo primero la x, que sería 20, menos 10. Esta es la posición de este punto, ¿verdad? Vamos a usar esta misma notación para vectores, diciendo que digamos, esto sería el vector que podemos representar también de la misma manera, como 10 menos 10, ¿verdad? Entonces podemos decir, si a este le llamamos un vector A,
por cierto, lo vamos a denotar con... normalmente en los libros le ponen negritas nada más, a veces le ponen una flechita, yo le pongo más bien una especie de ganchito. Y este sería el vector A sería 10,11. Es una manera de denotarlos. Después vamos a ver otra manera, pero por lo pronto vamos a manejar esta, que es igual que como lo manejamos en geometría analítica. Este vector B que viene hasta acá, pues va a ser el vector 20 menos 10, ¿verdad? Que quiere decir 20 en la dirección positiva del eje de X, y en este caso el menos quiere decir que 10 en la parte negativa del eje Y. Y entonces vamos a hablar de la suma. Estamos con, ya vimos esto, vamos a ver la suma. ¿Cómo se suman estos vectores? Pues vamos a sumarlos componente a componente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, A más B va a ser igual, ponemos esto y sumamos las componentes X, coma, y luego ponemos las componentes Y. Y esto pues va a ser 30, 1, ¿verdad? Quiere decir que este vector pues va a estar en este punto, más o menos aquí, extendiendo esto, aquí sería el 30, ¿verdad? Y el 1 sería más o menos en este punto, aquí sería más o menos, este sería nuestro punto 30,1. Si esto le llamamos vector C, tenemos que C, que es igual a A más B, va a ser un vector que se origina aquí y va a terminar por acá, y esto le llamamos el vector C. ¿Okay? Entonces la suma de componentes va a ser así. Vamos a hablar de la suma de vectores. En general podemos decir que un vector es A es igual a AX, AY, que serían las componentes del vector, y la B sería BX, BY, que serían las componentes del vector B, y la suma sería igual a AX más BX, AY más BY, ¿verdad? Esa sería la suma de dos vectores en general, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora que para cada vector tenemos que existe un negativo, y lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar por menos. Por ejemplo, para el vector A podemos tener el negativo de A, escribiéndolo simplemente cambiándole el signo, sería menos 10,11, o si lo quieren poner de esta manera, como menos 10, menos 11. Este sería el negativo de A. Y aquí lo interesante es que un vector, si le agregamos su negativo, nos va a dar 0. Esta es la propiedad que tiene el vector negativo. El negativo lo suman al vector original y obtienen 0, ¿verdad? Pues la operación resta es muy similar a lo que hemos visto, porque la operación resta va a ser una combinación de una suma de dos vectores que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, si tenemos el vector A igual, vamos a hacer un ejemplo, bueno, vamos a poner en general, AX, AY, y tenemos un vector B que es igual a AY, perdón, BY, BX, BY, vamos a tener que el vector A menos B va a ser igual a AX menos BX. Voy a hacerlo un poco más chico porque se me está acabando el pizarrón aquí.
esto va a ser igual a AX menos BX, coma, AY menos BY. ¿Verdad? Esta sería la resta del vector A menos B. Esto es A menos B, ¿verdad? Si lo aplicamos, por ejemplo, para estos dos vectores que tenemos ahí, quito la C esta, y vamos a ver cuánto sería el vector A menos B. Pues A menos B para estos dos vectores que están acá sería igual a 10 menos 20, ¿verdad? Le restamos este, y aquí sería coma 11 menos menos 10, y menos por menos recuerden que da más, por lo tanto en este caso sería más 10, y esto nos va a dar menos 10,21, ¿verdad? Así sería entonces, ¿verdad? Ok, y después tenemos lo que se conoce como la multiplicación por un escalar, ¿verdad? Como vimos, un escalar es simplemente, no tiene dirección, lo podemos denotar simplemente con un número. Por ejemplo, si decimos que tenemos un escalar, el escalar puede ser, por ejemplo, el 5, ¿verdad? El 5 es un escalar. Multiplicamos esto por el vector A y obtenemos el producto de un escalar por el vector, ¿verdad? Entonces en este caso nos daría 5 por 10, 50,55, ¿verdad? Entonces esto es el producto escalar, el producto de un escalar por un vector, porque hay otra cosa que se llama producto escalar que no tiene que ver con esto, pero lo vamos a ver eso más adelante, ¿ok? Ok, ahora ya nomás para cerrar les voy a hablar acerca de lo que se conoce como pues la regla del paralelogramo para sumar vectores. Entonces si ustedes tienen por ejemplo un vector A, voy a ponerlo aquí, y tienen por acá un vector B y lo queremos sumar, lo que vamos a hacer es trasladar esta, vamos a hacer un vector, como vimos podemos trasladar, esto es un vector igual, entonces para esto hacerlo correctamente requiere usar escuadras realmente, pero aquí lo voy a hacer de una manera más o menos sencilla sin usar escuadras. Entonces este vector que estoy dibujando es paralelo a, ¿okay? Y aquí dibujo un vector paralelo a B, ¿okay? Y entonces tenemos que esta línea que une a estos dos puntos, al punto origen y el punto final acá, nos va a dar el vector C. Este es entonces lo que se conoce como el método del paralelogramo. Para sumar vectores, ¿okay? Y este mismo método se puede extender para muchos vectores. En lugar de que sean solo dos, pudiera ser que tuviéramos muchos vectores, ¿okay? Y lo voy a poner, simplemente voy a poner unos cuantos vectores. Por ejemplo, tenemos un vector A, que es este, y después tenemos un vector B, que es este, y después tenemos un vector C, que puede ser este, y pueden poner por ejemplo un vector D que sea, vamos a decir que sea este, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el método del polígono que vamos a ver ahorita? Consiste en tomar, por ejemplo aquí voy a ir sumando todos los vectores. Por ejemplo,
voy a trasladar este vector D, lo voy a poner en la punta de A. ¿Verdad? Tenemos este vector que va a ser paralelo. ¿Okay? Entonces este vector sigue siendo el vector D. Le voy a poner inclusive aquí el D. Y después tenemos, voy a poner un vector, el vector C, que es este, ¿verdad? Que es aquí vertical. Lo pongo por acá. Esto le llamo el vector C. ¿Okay? Y nada más me falta agregar el último. Siempre lo pongo en la cabeza del vector, en la punta del vector. Entonces traslado este vector hasta acá. Más o menos por ahí. ¿Okay? Y que sea de la misma longitud, digamos aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí la suma de los 4 vectores. Aquí puse el A, aquí puse el D, el C, acá puse el B. Y el vector resultante, pues aquí se va a medio confundir con el otro. Voy a usar otro color para que se vea más contrastante. Porque se parece mucho al vector D por acá, pero bueno, sí, sería más o menos esto, ¿no? Este vector que sale acá. Y este vector, así medio rosita, es el vector final, que en este caso le llamo vector E. ¿Okay? Entonces el vector E, que viene siendo, pues es la suma de todos los vectores que están participando aquí. Entonces sería el vector E. Siempre debo poner esto, ¿no? Sería A más B más C más D. ¿Okay? Y bueno, esta es una primera aproximación a lo que son los vectores, que es un concepto que es súper importante en la física. ¿Okay?